Hola queridos amigos, como siempre una alegría en mi corazón poder compartir algo de la palabra de Dios. Mi nombre es Eduardo Saquim. Yo sé que estos videitos los mandan a otros amigos que por ahí no me conocen y me presento para que ustedes sepan. Y mi deseo es poder compartir unos minutos de una pequeña reflexión de la palabra de Dios, y hoy está basada en el capítulo 6, versículo 25 de San Juan en adelante. Todo el relato que habla acerca de Jesús, el pan de vida, y también donde dice palabras de vida eterna. Con esos dos subtítulos, desde el versículo 25 hasta el versículo 68. No podré leer hasta el 71, pero hasta ahí más o menos quiero compartir. No lo puedo leer todo, pues llevaría mucho tiempo, ustedes lo pueden leer, pero yo voy a hacer referencia y ustedes pueden seguirlo después con la lectura bíblica. El texto central es Juan 6:68, donde dice: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué había pasado en el corazón de Pedro que no estaba pasando en los demás que abandonaron a Jesús? Porque el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que de esa multitud que seguía a Jesús, ¿correcto? Fíjense que en el capítulo 6 de San Juan, al comienzo, porque es todo un contexto, Jesús había alimentado a 5.000. Y no se contaban las mujeres y los niños. Estamos hablando quizás de 15.000 a 20.000 personas, quizás. Y Jesús, después que hace ese milagro de multiplicar los alimentos, ¿no es cierto? En el versículo 25 dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Personas que seguían a Jesús por, de alguna manera, un interés en los beneficios que recibían estando al lado de él, pero no porque ese pan de vida había penetrado en sus vidas. ¿De qué habla Jesús ahora? Hace un giro, correcto, y comienza a hablar la necesidad de que se coma y se beba su carne y su sangre. Algo había pasado en el corazón de Pedro que no estaba pasando en el corazón de los demás. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué dijo Jesús que molestó tanto a los seguidores? ¿Qué pidió que no estaban de acuerdo en entregar? Bueno, Jesús aparentemente solo pidió que se comiera su carne y su sangre, lo que significaba estudiar la palabra de Dios. Teniendo el Antiguo Testamento y el libro de Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16 de Jeremías, allí dice la palabra de Dios claramente, la experiencia propia de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué había pasado? Jeremías dice: yo tomé la Biblia, la palabra de Dios, y la comí, la estudié. Esto es un término muy común que se usa hoy en día, cuando uno le dice a los hijos que tienen que rendir un examen, usted los ve ahí con el celular o mirando televisión: nene, comete los libros, por favor, que mañana tenés examen, tragate los libros. Claro, porque queremos que el chico pueda rendir el examen bien, correcto, y estar comiendo o tragando otras cosas. Entonces, este término también se usaba en la época de Cristo y Jesús la usa para así diciendo: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida, etcétera, etcétera. Y eso generó en los fariseos, que odiaban a Cristo, una oportunidad para hablarles a las multitudes y tratar de confundirlas. Por eso dice en el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Correcto? Tergiversaban. Quizás los fariseos allí se lanzaban a las multitudes y quizás le dirían: está loco, quiere canibalismo, que lo coman a él, es una locura, la Biblia prohíbe eso. Bueno, pero estaban hablando Jesús de lo que era el alimento espiritual.
Bien, si hubiesen conocido las Escrituras, deberían haber sabido a qué se refería Cristo. Porque Jeremías dice, yo comí tu palabra. Fue por gozo de mi corazón y se alegró mi corazón porque tu palabra me llenó mi alma. Bueno, a veces, queridos amigos, uno puede oír, ¿correcto? O puede escuchar, mejor dicho, y no oye. Yo tenía una costumbre, que lo cuento solamente si puede ser de ayuda gráficamente, me encanta el maní salado me encanta, pero resulta que yo tenía presión alta, así que no tenía que comer maní salado, pero me gustaba tanto en un tiempo que me compraba el maní salado y lo masticaba y después lo escupía, o sea, una locura, ¿no? Me da medio vergüenza contarlo, pero lo hacía. Yo quería sentir el sabor del maní salado en la boca. Después me dijeron que, claro, la sal me la tragaba igual y entonces me hacía igual mal a la presión. Pero bueno, después dejé eso, por supuesto. Ahora como el maní sin sal con el mismo gusto que antes comía el maní salado. Pero uno puede meter comida en la boca y no la traga. Esto es lo mismo que ocurre con el que escucha pero no oye. Correcto. Podemos estudiar la palabra, podemos leer la palabra, pero si no la incorporamos a nuestra vida, si no comemos esa carne, la palabra, ¿no es cierto?, de Dios, y la aplicamos a nuestra vida de la misma forma que el organismo tiene la facultad de sacar los nutrientes y distribuirlos a distintos órganos que hacen que nuestra vida continúe y se fortalezca. De la misma manera, si no comemos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida, no da ningún resultado. Un ejemplo que me acuerdo ahora, ¿no? Noé da el último llamado, se terminaron los 120 años, terminó de construir el arca y hace un llamado a los corazones, el último llamado antes de entrar al arca y que el ángel del cielo cierre la puerta del arca con mano divina. Y llama con lágrimas en sus ojos, un tremendo mensaje habrá sido. Allí estaban las multitudes, estaban los que ni siquiera se acercaron porque ni siquiera les importaba, ni creían. Estaban los curiosos, estaban los que desafiaban a Noé, y estaban los que dudaban y estaban los que creían. Y sabían, creían el mensaje de Noé, dice Elena G. de White. Creían que había que subir al arca, pero no lo hicieron. O sea, el mensaje había llenado su mente, pero no tomaron la decisión de aplicarla a su vida. Y cuando la puerta del arca se cerró, los que oyeron la palabra, los que masticaron la palabra, no entraron. Pero Noé y su familia que había tragado la palabra, esta había producido un cambio en su corazón. Por eso vuelvo al relato inicial con el primer planteamiento. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué pasó allí en el corazón de Pedro que no pudo pasar en otros corazones? ¿Está pasando esto en tu corazón, querido amigo? Frente a la dificultad, la adversidad, el momento de crisis donde la vida se abre en una Y, ¿qué camino has decidido tomar? ¿El correcto o el incorrecto? Si la palabra se ha incorporado a tu vida, si Jesús ha alcanzado ese punto central en tu corazón, te va a pasar lo mismo que a Pedro. Porque Jesús les dijo allí, ¿no es cierto?, en el versículo 66 en adelante, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿vosotros también os queréis ir? Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¡Qué maravilla! ¿Crees tú realmente que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Tú has conocido la palabra de Dios? ¿La has aplicado a tu vida? Comento esto porque yo he visto muchos hermanos a quienes uno ha conversado en algún momento diciendo no tomes este camino, no tomes esta decisión,
porque no vas a volver, te vas a alejar, el enemigo te va a entrampar. No, yo lo resuelvo en 3 meses, 6 meses. Y aceptan quizás un trabajo un sábado o se alejan de la iglesia y piensan que después van a volver cuando solucionen sus problemas. Tú y yo no podemos solucionar nada. Estas multitudes que se fueron y dejaron a Cristo, se alejaron. Ojalá muchos hayan vuelto después, pero se alejaron, cayeron en las trampas, los sofismas, los engaños del enemigo, para no volver. La mayoría que se aleja, la mayoría no vuelve. De esa mayoría, la mayoría no vuelve. Son pocos los que el Espíritu Santo puede alcanzar en proporción para que regresen de vuelta. Querido amigo, yo no sé si el Señor ha logrado tocar allí adentro en tu alma, pero no decidas algo distinto a lo que Jesús enseña en su palabra. Mantente fiel. ¿Dónde estás yendo? No hay vida fuera de Cristo. No hay camino lejos de Él. Hoy el arca de la vida de este mundo se está cerrando. Es necesario subir al arca de la palabra y comer su palabra y que ésta produzca en nosotros ese sentir que hubo en Pedro. Algo milagroso, pero Dios quiere hacerlo en tu corazón y en el mío. Y que tú y yo podemos decir, ¿a dónde voy a ir lejos de ti? ¿A dónde voy a ir? Cuando yo lo cuento de vuelta, puede ser útil, cuando falleció mi hija, después mi esposa y después mi última hija, yo estuve aquí parado, sentado, y en un momento tuve un flash así de tentación de decir, bueno, largo todo, me voy, y de pronto las palabras de Pedro vinieron a mi mente. ¿A dónde podría ir? ¿A dónde iría lejos de Jesús? No hay nada. Yo viví 21 años en el mundo. No hay nada, amigo, no hay nada, es toda una mentira. Es como Hollywood, una fachada, pero cuando tú entras ya no es como te lo presentaron. Ese es el trabajo del enemigo, pintarte de una manera que te tiente, pero detrás hay solamente destrucción y vacío para tu alma. Que Dios nos ayude a poder ser alcanzados como fue alcanzado Pedro. Pero puedes pedírselo al Señor, podemos pedirle, Señor, toma mi alma, toma mi corazón, tu palabra se clave en el fondo de mi alma y sea vida para mí, vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ojalá sea esa tu experiencia y la mía cada día. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo con todo mi corazón.